Gracias hermana. Buenos días hermanos. Nos sentimos contentos de estar una vez más aquí, ¿verdad? El día de ayer estábamos recibiendo el sábado, las primeras horas de este día especial, y en esta mañana estamos con el grupo que se decide despertarse temprano para venir a alabar el nombre de nuestro Señor. El día de ayer por la tarde estudiábamos acerca de que ayer hablábamos acerca del temor, del miedo, de esas emociones humanas. En esta mañana analizaremos una sola historia en la cual veremos manifestada la desesperación en el ser humano y cómo a veces esas emociones nos mueven a tomar o decisiones acertadas o por el contrario nos llevan hacia el otro extremo, a tomar decisiones completamente equivocadas, y si nos equivocamos quiere decir que nos estamos alejando de nuestro Creador. Cuenta una historia de un artista que se llamaba Washington Alsop, y este artista era un pintor. Él se había propuesto plasmar en un lienzo la escena de la fiesta de Belsasar, ese momento donde aparece una leyenda en la pared y se le declara lo que ha de pasar con su reino. Y todos sabemos qué era lo que decía esa leyenda en la pared, ¿verdad? Decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. En ese momento Belsasar era el rey, era el emperador, el dirigente del reino más grande que existía en ese momento. Y el que en medio de esa fiesta, delante de sus invitados, le dijeran que su reino no iba a ir por el camino que él había proyectado, que su prosperidad no iba a continuar, yo creo que no era una noticia fácil de asimilar, y mucho menos delante de los invitados, delante de otros príncipes, de princesas, de reyes, de coroneles, dirigentes de otras naciones, y se le da esa noticia. Entonces este artista quería plasmar esa escena donde Belsasar está siendo notificado del futuro suyo y de su reino, de su nación. El artista pasaba tiempo, tarde y ya tenía todo el escenario, pero le faltaba un pequeño detalle. No lograba plasmar la desesperación en el rostro de Belsasar. Cada vez que dibujaba una silueta, las facciones, la ceja, la boca, la nariz, la mirada, no quedaba conforme, porque decía: no, es que ese momento Belsasar sentía una desesperación enorme. Y la historia no cuenta que pudo lograr concluir su pintura, porque no se sintió cómodo del poder lograr plasmar ese rostro de desesperación. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar el rostro para pedir su dirección. Oramos. Querido Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de estar en tu casa de adoración. Gracias porque podemos venir y de manera pública declarar que estamos agradecidos, que queremos adorarte y queremos estar cerca de ti. Esta mañana, al abrir tu palabra, al estudiar los pasajes, la historia de un personaje, te pedimos que tu Espíritu nos lleve por el camino correcto, que podamos encontrar la luz que está preparada para cada uno de nosotros. Lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a nuestra lectura bíblica, Génesis 18. Nos vamos a quedar en este capítulo, hermanos, para que tengamos nuestra Biblia ahí. Iremos estudiando varios versículos de este capítulo. Génesis 18, 32. Y encontramos un pasaje muy conocido por todos, donde Abraham está dialogando con Jehová. Abraham está dialogando con Dios. Y era un momento especial porque entendemos que toda esa petición que estaba llevando Abraham era porque había un pesar en su corazón. Era porque estaban pasando por un momento de desesperación. Y yo les pregunto, ¿ha hecho Dios algo en la vida de cada uno de nosotros cuando hemos estado en desesperación? Yo sé que sí, la mayoría podemos decir que sí, pero en ese momento preciso, en ese momento exacto, cuando estamos desesperados, estresados, cuando la necesidad está a flor de piel,
cuando tenemos deudas por pagar y no nos alcanza, cuando nuestro vehículo chocó, tenemos que pagar el seguro del otro carro y no tenemos. En esos momentos, ¿sentimos que Dios nos responde? Humanamente podemos pensar que quizás la respuesta no es inmediata. Alguno podrá decir, yo le pedí al Señor y nunca me contestó. Otro podrá decir, el Señor me dijo que en ese momento yo debía esforzarme un poco más. Y podemos escuchar las experiencias de cada uno de nosotros, que será distinta en todo momento. Pero lo que sí podemos estar seguros es que hubo una respuesta de parte de nuestro Dios. Así que, ¿qué pasa cuando Dios ve nuestra desesperación? Recordemos que Dios tiene el papel de padre. Y los que son padres, los que somos padres, cuando vemos que nuestro hijo está sufriendo, está enfermo, no podemos nosotros solventarle, quitarle ese dolor. ¿Cómo está nuestro corazón? Agitado. Nos desesperamos porque quisiéramos hacer algo más y no podemos. Y ahora imagínense la desesperación o el sentir en el corazón de nuestro Padre, que quiere ayudarnos, pero hay muchas veces que tiene una lección que enseñarnos en medio de esa situación. Y quisiera tal vez ser el padre más consentidor, podríamos decir más alcahuete, pero nosotros necesitamos a veces pasar por las consecuencias de nuestras decisiones, pasar por las consecuencias de nuestros errores. Pero tengamos por seguro que Dios siempre está al pendiente de cada momento de desesperación que tenemos cada uno de nosotros. En todo momento el Señor nos está viendo. Quizás en más de alguna vez ha derramado una lágrima por alguno de nosotros, porque nosotros mismos nos hemos ido por decisiones, por caminos que Él no quería que pasáramos, que Él no quería que sufriéramos por ahí. Sin embargo, tenemos que aprender, tenemos que ir creciendo en la vida espiritual. Ahora, en el versículo 16 de Génesis dice, los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolo. Tenemos aquí esta escena donde los varones que visitan a Abraham se retiran de su casa, deciden retirarse y emprenden el camino. Las costumbres en ese tiempo mencionan que el anfitrión, el que había hospedado, tenía que caminar con ellos cierta distancia para poder despedirlos. No los despedía en la puerta de su casa como nosotros hacemos ahora, sino que caminaba por cortesía, por educación. Y los estudiosos de la Biblia dicen que desde la tienda de Abraham hasta Sodoma y Gomorra habían aproximadamente 40 kilómetros. En coche decimos 10, 15 minutos llegamos, ¿verdad? Pero en ese tiempo la mayoría se trasladaba a pie o por medio de bestias, pero si había que trasladar alguna mercancía, toda la carga la llevaba el animal y las personas iban caminando a pie. ¿Cuánto tiempo creen que pueda llevarse ese camino de 40 kilómetros? ¿Unas 3 horas? Más. Está estimado más o menos que entre 8 horas aproximadamente. Alguien que estaba acostumbrado a caminar, alguien que sabía tomar dosificarse por el camino y tenía la preparación. 40 kilómetros. Así que esos hombres se despidieron de Abraham y deciden emprender el camino. Pero hay una parte bastante importante en este versículo, en este capítulo, perdón, donde dice, cuando se despiden estos dos hombres, pero queda uno. Al principio del capítulo, cuando Abraham los recibe, dice la Biblia que a lo lejos vio a Abraham a 3 varones. Abraham ve a 3 varones. Sale, les pide que pasen a su casa, que los va a atender, los recibe, los atiende y eran 3 varones. Después los acompaña en su camino hacia Sodoma y Gomorra y dice la Biblia que 2 se despiden, se van. Quiere decir que quedaba uno. Yo me imaginaba siempre cuando estudiaba esta historia de que los varones se iban y que Abraham quedaba conversando con Dios, pero no sé, en oración o
o en un monte alto, en un altar. Pero la palabra dice que uno permaneció al lado de Abraham. Y ese uno que estaba ahí, la Biblia lo menciona como Jehová. Y hablaba Abraham con Jehová. Qué privilegio, ¿verdad? La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Pero para nosotros, pero para Dios significaba más. Era un amigo cercano. Quizás era un socio menor que tenía una encomienda para ese tiempo, una encomienda grande. Y entonces Abraham se queda. Y ya en ese momento de privacidad, cuando los otros dos hombres, varones, ángeles, podemos decir, se retiran, queda Jehová y queda Abraham. Un momento privado, un momento de confianza. Y empiezan a platicar. Versículos 17 y 18. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación fuerte, grande, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que Dios ya tenía en mente el plan que iba a hacer, o lo que tenía planeado, programado para Sodoma y Gomorra. Sin embargo, como tiempo atrás, él ya había hecho un pacto con Abraham. Y toda esa llanura, toda esa tierra, toda esa zona le pertenecía a Abraham. El Señor dice: tengo que contarle a Abraham. Él tiene que saber lo que va a suceder porque está dentro de su dominio, está dentro de su propiedad, está dentro de sus fronteras, por decirlo así. Y el Señor le da un lugar especial a Abraham. Sin ningún problema el Señor pudo haber obrado, castigado, destruido las ciudades, y Abraham se iba a enterar por las noticias. Pero cuando hay una relación especial, siempre es necesaria la comunicación. La comunicación con el Padre y sus hijos debiera ser el lazo más fuerte que pueda existir, porque de esa manera es como las bendiciones más grandes se manifiestan en nuestras vidas. Y el Señor tenía en gran estima a Abraham, de tal forma que dijo: ¿cómo voy yo a manifestarme en la tierra sin que Abraham esté enterado? Eso es lo que quiere decir estos versículos. Versículo 19. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué había hablado acerca de él? Ya tenían un pacto, ya tenían un compromiso ellos. Entonces era necesario que el Señor le contara sus planes a Abraham, para que después Abraham le contase, le enseñase a toda su descendencia cómo procede Dios. Y es que lo que Abraham le iba a enseñar a su descendencia era de que Dios es nuestro Padre, pero también Dios es un juez justo. Y que cada juez dicta una sentencia, ya sea para bien o para mal. Pero Abraham tenía la encomienda de enseñarle eso a toda su descendencia, por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Y eso a dónde nos lleva? A nosotros en esta mañana. Abraham debía enterarse de eso, porque de esa manera es como nosotros íbamos a ver que desde el Antiguo Testamento el juez más justo que existe en el universo ya dictaba sentencias. Ya hacía manifiesta su voluntad. Ya trataba de demostrarnos a cada uno de nosotros que cuando hay pecado, ¿cuál es la paga? La muerte. Entonces ese era el propósito. Y en ese ambiente de privacidad, ellos estaban ya platicando. Versículo 20 y 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, su pecado se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. También el Señor nos demuestra que, como todo juez, no dictaba una sentencia aleatoriamente o arbitrariamente, sino que Él iba a descender
para constatar, para dar fe de lo que estaba pasando. Porque así como cuando somos agradecidos, cuando alabamos de todo corazón, nuestra adoración sube como una fragancia agradable. En Sodoma y Gomorra era todo lo contrario. El pecado era a tal grado que subía como una peste, que era algo desagradable para el Señor voltear a ver esas dos ciudades y ver que la gente hacía lo que quería, que creían lo que quería, que se casaban como querían, que comían lo que querían, que adoraban como querían, se reunían donde querían, el día que querían, a las horas que querían. ¿Les suena familiar eso? Desgraciadamente sí. Podríamos decir que en nuestros días se está subiendo una fragancia agradable delante de la presencia del Creador, o un aroma similar al de Sodoma y Gomorra. Desgraciadamente nuestra sociedad parece que tiene como propósito imitar a Sodoma y a Gomorra, si no es que ya la hemos superado. Probablemente ya estamos por encima de Sodoma y Gomorra. Pero el Señor tenía que venir y dejar la prueba. Él lo vio desde allá arriba y sabía todo lo que pasaba. Sin embargo, mandó a dos varones, a dos ángeles a investigar y que dieran fe de que era real, de que todos se enteraran por qué iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. De esa manera era como Dios se iba a manifestar como un juez justo, no como un juez autoritario, arbitrario, que porque era el creador hace lo que quiere. No, nuestro Dios no es así. ¿Puede hacerlo? Sí, sin ningún problema, pero no es así nuestro creador. Entonces, están las evidencias, está la investigación. Manda a los varones a que se vayan, a que puedan ir, y entonces, como les mencionaba, en ese momento de privacidad, Abraham se acuerda de algo. Allá en Sodoma y en Gomorra, parece que tengo familia. Allá tengo algunos conocidos. Y quizás cuando el Señor le empieza a comentar y dice, bueno, yo creo que sí, Señor, porque la verdad es que sí, los sodomitas y los gomorritas dan mucha lata, hay mucho que roba ganado, que me roban a las mujeres de mis criados, está bien, pero de repente, pero tengo a alguien allá, hay algo allá que me preocupa, que me interesa. ¿Y quién era esa persona? Lot, su sobrino. Entonces se van los dos varones al rumbo a Sodoma y Gomorra a caminar esos 40 kilómetros y queda Abraham con el Señor. Y entonces, ¿qué empieza? Un diálogo distinto, un diálogo diferente. Y pudiéramos pensar, un diálogo grosero, un diálogo atrevido, un diálogo maleducado. Si Dios ya nos está diciendo esto, ¿con qué cara Abraham se ponía a cuestionar o a diferir con el Señor? ¿Y qué dice el versículo 24 y 25? 23, perdón. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás aquel lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti es el hacerlo, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Inteligente el planteamiento de Abraham. No se fue a reclamar por reclamar. No se fue a pedir, Señor, no destruyas la ciudad. Él ya sabía que Dios había tomado una decisión y sabía que esa ciudad sí o sí iba a ser destruida. ¿Pero qué estaba pidiendo? Que se salvara un grupo pequeño de personas. Y si hay 50. Y empieza ese diálogo entre Abraham y Jehová. Empiezan a platicar. Y cuando Abraham le dice, tú eres justo. Yo sé que aunque tengas esa determinación de destruir porque el pecado es grande, como eres justo, no vas a permitir que el justo muera con el impío. Entonces debemos hacer algo, porque tú eres justo, ¿verdad? Tú eres el juez de todo. Empieza a elogiar al Creador. No lo cuestiona directamente, no le reclama de manera
como un hijo caprichoso, como un hijo enojado. Eran amigos, había confianza, había cercanía para poder hacer esas solicitudes. En el versículo 27, Abraham replica y dice: te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza. Aunque había confianza, aunque había comunicación, Abraham tenía claro su lugar en esa relación de amistad. Sabía quién era la otra parte y en qué lugar se encontraba él. Entonces Abraham se empieza a dar cuenta en la negociación que el Señor dice: está bien, si hay 50, no la destruyo. Y Abraham va más allá. Y 45, está bien, Abraham, si hay 45 no. Y 40, y empieza la negociación. Entonces Abraham detecta algo, que Dios, más allá de aplicar la justicia, también iba a aplicar su misericordia, su amor, su gracia. Por amor a Abraham y para dar testimonio también de que es un juez justo, es un Dios amoroso, que la naturaleza de nuestro Padre, ¿cuál es? El amor. Y de ahí parte todo, del amor. Entonces Abraham detecta esto. ¿Qué técnica estaba aplicando Abraham? Hace poco estaba viendo algunos videos de ciudades. Me gustan videos de ciudades de Asia, de Europa y así, por si algún día Dios me da la oportunidad, ya tengo una noción. Y entonces hay uno que llama la atención en los tianguis de Asia, de que ahí tienen una práctica puede parecer chistoso, ¿no? Porque en nuestra cultura mexicana, cuando vemos que alguien está regateando y regateando y regateando, decimos: ay, ya no te pases, ya el precio que pidió el artesano o el que está vendiendo, el agricultor, ya no regatees tanto. Esa es la solicitud que hacemos, ¿no? Que tratamos de hacer: ya no regatees, ya dáselo, pobrecito. Pero allá la cultura es que debe haber forzosamente una negociación, un regateo. Y Abraham, como buen árabe, lo sabía y lo aplicaba. Y tal cual yo he visto que están en esos tianguis y de repente alguien entra a un puesto y ve unos lentes o una gorra o una playera y le dice: ¿cuánto? 100 euros. No te voy a dar 100 euros. Te doy 50. Bueno, no me des 50 euros, dame 75. No, muchas gracias, voy a checar a otro lado. Espérate, es que no he vendido nada el día de hoy, tú me vas a dar suerte. Mira, te lo dejo en 60 euros, no te lo puedo dejar en 50, te lo dejo en 60. No, es que está muy caro todavía, le dice la otra persona, está muy caro. Mejor voy a seguir buscando, no me alcanza. Y ya el vendedor: bueno, está bien, para que me dé suerte y sea mi primer venta del día, llévatelo a 50, solo porque eres tú. Y así enfatizan todos, sea hombre o mujer, solo porque eres tú. Y se lo venden y se va, y se cierra la venta. Y ya explican que no es que lo vendan porque tengan gran necesidad, sino porque aún dentro de esa negociación protegen su margen de ganancia. Pero está implícito en la cultura que debe haber una negociación. Ellos están entendidos que el turista va a llegar y no va a comprar a la primera, que va a empezar a regatear, y si un turista llega y no regatea, se extraña. Porque la costumbre es esa, tiene que haber una negociación, un regateo. Y Abraham era árabe, era comerciante, era ganadero, era empresario y lo sabía. Y entonces va con su padre, con su mejor amigo, y le dice: empieza con 50. Y sigue el diálogo. ¿Y con cuántos termina? Versículo 32. No se enoje ahora, mi señor, solo hablaré esta vez. Quizás se encuentren allí 10. Responde Jehová: no la destruiré por amor de esos 10. Después que acabó de hablar Abraham, Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar. Capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Recordemos a qué hora llegaron a la casa de Abraham. Versículo 18:1. Jehová se le apareció a Abraham
en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor, alzó los ojos y vio a 3 varones. ¿A qué hora era? Al mediodía. ¿Cuánto tiempo pudo haber demorado? Porque dice la Biblia que les cocinó un becerro, les hornearon pan. Sara fue a hornearles pan, les lavaron los pies, comieron, se preparó todo. Por lo menos 3, 4 horas, ¿sí o no? Por lo menos. Y el versículo 1 de 19 dice: llegan los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. En ese mismo día, a la caída, a la puesta de sol, podemos decir 5:30, 6, y estuvieron desde las 12 hasta las 3 o las 4. Quiere decir que ¿cuánto les llevó ese traslado de 40 kilómetros? Como 1 hora, 1:30, 2 horas. Quiere decir que estas personas realmente no eran seres humanos, no eran varones cualquiera. Eran varones de Dios, eran ángeles. Pero llegaron 3 a la casa de Abraham. Se separan 2 y uno se queda con Abraham. La Biblia dice que era Jehová. Sin duda alguna era un miembro de la Trinidad. Y si nos ponemos a estudiar toda la Biblia, ¿alguien ha visto y ha dialogado cara a cara con el Padre? La Biblia dice que no. ¿Alguien ha visto y dialogado cara a cara con el Espíritu Santo? No hay un registro de que cara a cara, palpablemente, se haya dialogado con el Espíritu Santo. ¿Con quién sí entonces hay evidencia de que se pudo hablar cara a cara? Con el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este tiempo Abraham, ¿con quién estuvo negociando? Con Jesús, con el Hijo de Dios. Toda esta negociación, toda esta plática de amigos, esta seña de respeto que Jesús le hace a Abraham, de reconocimiento. ¿Qué experiencia vivió Abraham? Y en base a eso podemos decir, con razón era el padre de la fe, pues platicó con el Hijo de Dios. Sin embargo, el día de hoy, platicar con Dios no está a 40 kilómetros de distancia. No tenemos que salir a caminar a pie. Está en doblar las rodillas, en ponernos en un lugar apartado para que podamos platicar. En este momento en el que cierran esa plática, ¿ustedes creen que el corazón de Abraham ya estaba tranquilo o todavía no estaba tranquilo? Inició una plática con un temor, con una desesperación, con una inquietud. Él estaba pensando en su familiar y estaba pensando, pues mi sobrino sí sé que es justo, sí sé que teme a Dios, sé que guarda lo que le he enseñado y espero que sus hijas y su mujer también, y ojalá que sus yernos sean temerosos de Dios, y a ver si así ya se juntan los 10. Yo creo que al llegar a 10 a Abraham tal vez ya le dio pena seguirle regateando al Señor. Y ha de haber dicho, no, pues ya 10, o sea, ya 10 ya es el colmo. Si no hay 10, pues ya que se destruya. Sin embargo, la historia y el final nos da a entender que por lo menos hubieron 10 justos. No hubieron 10 justos. Si no, hoy contemplaríamos tal vez las ruinas de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, en lugar de ello quedaron ¿qué? Cenizas. Ni siquiera hubieron 10 justos. ¿Ustedes creen que Dios ya sabía esto? Ya lo sabía. Sin embargo, no le negó a Abraham el experimentar esa plática, esa negociación de tú a tú, podríamos decirlo. El hijo y Abraham platicando, negociando, tratando de llegar a un acuerdo. Pero esa negociación se basaba en algo justo, en algo de bendición, en algo de vida. ¿Cuántas veces hemos querido negociar con el Padre por situaciones sin sentido? Señor, permíteme estrenar un carro. Pero el Señor ya nos bendijo con algo. Señor, quiero ese puesto en mi trabajo, aunque los viernes llegue rayando a tu casa de oración, pero permíteme tenerlo. Y entramos en negociaciones, pero en negociaciones necias. Señor,
No he podido estar al día con mis diezmos y mis ofrendas porque sabes que estoy en crisis, pero el siguiente mes ya me pongo al día. ¿Ustedes creen que Dios se sienta a esas conversaciones que no tienen un propósito verdadero? ¿Un propósito de bendición? ¿Un propósito de vida? La petición, la solicitud de Abraham iba de por medio la vida de Lot. ¿Qué va de por medio cada vez que nosotros le pedimos algo al Señor? Cada vez que caemos en desesperación e intentamos obtener un beneficio de Dios. ¿Qué hay de por medio? ¿Qué queremos obtener? ¿El beneficio para alguien más? ¿La bendición para alguien más? ¿O un gusto y satisfacción personal? Si pensáramos en eso cada vez que dialogamos con el Señor, las cosas serían diferentes. Y Abraham era consciente de todo eso. ¿A qué fueron? Si entonces el Señor ya sabía que no habían ni 10 justos, ¿a qué mandó a esos 2 ángeles a Sodoma y a Gomorra? Jehová amaba tanto a Abraham que mandó a 2 ángeles a rescatar ¿a quién? A su sobrino. En realidad eso fueron a hacer esos ángeles. Era súper evidente que la maldad de Sodoma y Gomorra era palpable, era tangible, se percibía. Los pueblos vecinos comentaban acerca de esas ciudades. No hacía falta que esos 2 ángeles fueran allá. Sin embargo, fueron allá para rescatar al sobrino de Lot. ¿Qué hace Dios cuando estamos en desesperación? ¿Nos escucha? Ahora la palabra en el versículo 27 del capítulo 19 dice: subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella ranura y vio que todo el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Qué creen que pensó Abraham en ese momento? Si Sodoma y Gomorra ya fueron destruidas, quiere decir que no hubo ni 10 justos y que probablemente ni mi sobrino Lot pasaba como justo. Y se pudo haber entristecido en ese momento allá en lo alto de ese monte al ver cómo ardía las cenizas, el humo. Y se pudo haber puesto triste. Sin embargo, por el otro lado, Dios ya se había manifestado. ¿Qué lección nos deja eso? Hay veces que la respuesta no la vamos a ver de manera inmediata aquí delante de nosotros, pero Dios siempre nos va a responder. Dios siempre nos escucha. Dios siempre atiende nuestras necesidades cuando es por un motivo de bendición, cuando es para vida eterna. Y en ese momento Abraham quizás se entristeció, quizás no lo entendió, pero más adelante pudo ver cuánto lo amaba el Señor, cuánto amaba a Dios a Abraham. Y allá a lo lejos mandó a 2 de sus ángeles para proteger a su sobrino y a sus 2 hijas. Dios siempre nos responde. Ahora, la Biblia no dice que por amar a Dios, por seguir a Dios, los problemas se van a alejar de nosotros. Al contrario, la mañana veía una imagen en la que había una tablita, un pedazo de tabla y como 4 clavos doblados, clavados en la tabla, 4 clavos doblados, pandeados, y había uno que permanecía firme. Y el martillo estaba encima del que estaba derechito. Y la leyenda decía: a los que están torcidos, en cierto momento se les deja de golpear, pero a los que permanecen firmes, todo el tiempo se les está golpeando. Y es que un clavo torcido no nos sirve de nada, lo desechamos, pero aquel que permanece siempre firme es el que nos da mayor utilidad. Y así es en nuestra vida cristiana. Si siempre nos permanecemos firmes delante del Señor, las pruebas vendrán y vendrán y vendrán, pero no estaremos solos, porque tendremos la fortaleza, el Espíritu de Dios. Sin embargo,
Si sentimos que el enemigo ya nos dejó de probar, ya nos dejó de buscar, puede ser que ya no sea necesario que nos esté buscando porque nosotros ya estamos con él. Lo que debe quedar manifiesto esta mañana es que por más problemas que haya en nuestra vida, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre nos va a responder. No siempre será un sí instantáneo, no siempre será te voy a ayudar, pero siempre habrá una respuesta de parte del Señor. Ojalá que la historia, el testimonio de Abraham sirva de ejemplo para cada uno de nosotros. Que podamos llegar a tener esa relación íntima, tan cercana con el Señor, que podamos negociar, que podamos regatear, pero por cosas que nos van a beneficiar en nuestra vida espiritual. Que el Señor nos bendiga, hermanos.